Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y estamos en el 28 de diciembre, parte 3. Vamos a estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis, un capítulo muy conocido. Un estudio, bueno, que este va a ser un estudio bastante ligero, pues hay muchas cosas que vamos a decir aquí que ya hemos estudiado de una manera más profunda en otros capítulos. Y bueno, una vez más, gracias a todas las personas que han apoyado y siguen apoyando el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias de todo corazón. De igual manera, a las personas que comparten, los que comentan, los que dan ánimos. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar el estudio del día de hoy. Así que por favor, acompáñenme en oración, que vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que me das de poder grabar un video más para el año bíblico. Estamos a pocos capítulos de terminar esta gran labor que emprendimos hace más de un año. Es todo un sueño, mi Dios, haber podido llegar hasta este punto. Ya es un éxito. Pero permítenos estudiar hasta el último capítulo de este año bíblico, por favor. Te pido por todas las personas que estamos estudiando el año bíblico. Tú sabes los problemas, las dificultades que han habido, se han presentado, los desánimos, los malos entendidos quizás, quién sabe cuántas cosas no más vivimos, pero aquí estamos, mi Dios, aquí estamos aún firmes y adelante. Ayúdanos a llegar al final, ayúdame con los proyectos que tengo. Tú sabes las promesas que te he hecho, sabes que estoy dedicado a ti, así que simplemente, sea lo que sea, permíteme seguir haciendo tu santa y divina voluntad. Te pido por todos los pedidos de oración que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, por el muro de oraciones y tantas cosas, mi Dios, que en este momento estamos necesitando por el mundo entero, por lo que se viene. Ayúdanos a prepararnos también para eso. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar el capítulo 12. Y bueno, tenemos el estudio de Satanás haciendo guerra al pueblo de Dios. Entonces vamos a ver ¿cuál sería la palabra? Una miniatura, un aspecto un aspecto más del gran conflicto que se está librando. Y exclusivamente vamos a verlo en nosotros, el pueblo de Dios. Y digo nosotros porque creo que todos los que estamos viendo o escuchando este video somos del pueblo de Dios de una u otra manera, a pesar de nuestras fallas y nuestras debilidades. Y bueno, empieza así, dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Juan tiene otra visión de una mujer vestida del sol. El sol, si nosotros vamos a Malaquías 4:2, el sol es la justicia de Cristo. Entonces vemos a la iglesia. Bueno, mujer, ya vimos que mujer significa iglesia, eso ya lo vimos, podemos verlo también, corroborarlo en Oseas 2, 19, 20 y 2 Corintios 11 y 2. Ahí podemos ver que mujer significa iglesia en la Biblia. O también en este contexto tranquilamente puede estar significando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Según Salmos 104:2, Cantares 6:10, aparecen más o menos estas figuras que tranquilamente son también aplicables al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. En un sentido muy simbólico, el grupo de creyentes que siga a Cristo, sea una nación como lo fue alguna vez, o hoy en la actualidad una denominación, son la novia de Cristo. Entonces vemos a la iglesia o al pueblo de Israel en el símbolo de una mujer vestida del sol, vestida con la justicia de Cristo. Y esto tiene algo muy particular, la iglesia de Cristo en la tierra a lo largo de todas las edades. Ellos tienen la justicia de Cristo. Y bueno, si nos ponemos a analizar eso, nos podemos ir de largo, pero miren, simplemente vamos con Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. El pueblo de Israel tenía el tabernáculo y todo su ritual simbólico para quitar sus pecados, para limpiarse, para estar en justicia. Si hablamos de la iglesia, tenemos la justificación por la fe. Y hoy más que nunca, si hablamos de la justificación por la fe, que ya lo hicimos en algunos libros, Romanos, etc. Bueno, ustedes me entienden. Entonces, eso es una cualidad especial
una marca distintiva especial que tiene el pueblo de Dios. Siempre está cubierto de la justicia de Cristo. Siempre, siempre la verdadera iglesia de Cristo va a tener la justicia de Cristo. Y si hablamos de la justicia de Cristo, pues bueno, vamos a dejarlo, creo que eso un poquito más para el capítulo 14. Vamos a dejar que se estudie un poquito más para allá. En fin, entonces vemos aquí al pueblo de Israel, más específicamente si seguimos el orden cronológico. Y la luna debajo de sus pies. ¿Qué es la luna? ¿Cuál es la luna que está debajo de los pies de esta mujer de la iglesia? Muchos dicen que es el antiguo pacto. Otros dicen que es la palabra de Dios. Para mí es algo plausible. Yo creo que el mejor símbolo es la palabra de Dios. Sí, pero el pueblo de Israel solamente tenía el Antiguo Testamento, así que no puede significar la luna, toda la Biblia. No, de hecho sí. Acuérdense que yo ya le expliqué esto en un video pasado. La palabra de Dios o ¿cómo vamos a decirlo así? La Biblia, la formación de la Biblia, no es que solamente el conjunto de todos los libros formaba la luna o el símbolo de la luna. Acordémonos que los primeros libros que tuvo el pueblo de Israel fue el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, bueno, 6 con el libro de Jod. Esa era la luna en esa época, ese era el símbolo de la luna. Y bueno, más adelante vinieron más profetas, se fueron añadiendo más libros y pues bueno, se fue formando más y más el símbolo de la luna hasta como lo conocemos hoy en la actualidad. Si en la actualidad habláramos de la luna, no solamente habláramos de la palabra de Dios, sino que nosotros como adventistas habláramos también, ¿qué cosa? Del espíritu de profecía, lo cual complementa la luz en este símbolo de la luna. Entonces, esta iglesia tiene el fundamento, la palabra de Dios. La palabra de Dios que ellos hayan tenido en su época. En este caso, si seguimos el orden cronológico, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y si hablamos de los cristianos, después de la muerte de Cristo, estamos hablando de toda la Biblia. Y si hablamos de los cristianos después de 1844, el juicio investigador, estamos hablando de la Biblia y del espíritu de profecía. Yo lo veo así, es mi explicación. Pueden tal vez estar de acuerdo, tal vez no, eso ya es cosa de cada cual. Entonces vemos que esta iglesia está fundada en la palabra de Dios, dicho de una manera muy simple, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Interesante, muy interesante. Vemos que la mujer tiene una corona de 2 estrellas. Más adelantito vemos a Satanás, prácticamente en los siguientes versículos, que dice que tiene en su cabeza tiene 7 diademas o 7 coronas. Interesante. Acá vuelta tenemos una corona con 2 estrellas. Vemos que el reino espiritual, en un sentido espiritual, de la iglesia está dividido en 12. Vemos que el reino de Satanás está compuesto de 7 coronas, 10 cuernos y 7 cabezas. Esto es muy importante. Vemos ahí claramente una división que hay con Satanás, y aquí a su vez también vemos una división que hay con la iglesia. ¿Qué significan estas 2 estrellas? Estas 2 estrellas pueden significar las 12 tribus de Israel, un simbolismo de la nación israelita. Por supuesto que sí. Es un símbolo de los 12 apóstoles, la iglesia cristiana. Por supuesto que sí. Entonces, es aplicable en los dos sentidos, tanto para representar al pueblo de Israel como para representar los fundamentos o los que fundaron la iglesia cristiana. ¿Sí me hago entender? Espero que sí. Entonces, eso. Vuelta, si nosotros hablamos del dragón que tiene 7 cabezas, hablamos de los 7 reinos por los cuales fue fundado el reino de Satanás, Babilonia, los medos y los persas. Y bueno, digo 7 reinos. Bueno, 7 reinos, eso vamos a verlo en Apocalipsis, los 8 reyes, que a la final son 7 nomás, que vamos a ver en Apocalipsis 17. Y si hablamos de 7 cabezas, también hablamos de las cabezas de las 4 bestias. El león una cabeza, el oso una cabeza, el leopardo tenía 4 cabezas y la de bestia espantosa una cabeza. Total son 7 cabezas. Entonces vemos que esto de los números, buscándole el significado, tienen realmente un significado. Y con las 2 estrellas de la mujer sucede lo mismo. Ahora, miren, esta mujer dice, y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. La mujer está embarazada. Y bueno, aquí tenemos ampliamente el símbolo de la nación de Israel esperando al Mesías. Ahora, si ustedes, bueno, no es que si ustedes, acordémonos
del estudio del Antiguo Testamento, madre mía, todo el Antiguo Testamento es el anuncio de la venida de Cristo, pero absolutamente todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, literal, hasta Malaquías. Génesis, el conflicto que se describe en Génesis, específicamente que empieza en el capítulo 3, nos promete al Mesías. Y en Malaquías, el último capítulo y los últimos versículos nos prometen al Mesías. Entonces el propósito, toda la idea, el vivir de la nación de Israel giraba alrededor de la promesa del Mesías. Así como para la iglesia cristiana, su existencia, su todo, gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Entonces aquí vemos claramente la nación de Israel esperando al Mesías y el Mesías a punto de nacer. Y dice, y fue vista, mientras está pasando esto, ¿qué sucede? Dice, fue vista otra señal en el cielo y aquí un gran dragón. Ahora mire, va a entrar el dragón. Va a entrar el dragón en contexto, pero para entrarlo en contexto también se va a dar una explicación de dónde sale este dragón, quién es este dragón. Y esto se describe en el versículo 4. Y aquí un gran dragón bermejo, rojo sangre, sería una mejor interpretación de esta palabra, rojo sangre, que tenía 7 cabezas. Hemos hablado de las 7 cabezas, los 7 reinos de las 4 bestias que aparecen en Daniel 7 específicamente, y 10 cuernos. 10. Ahora miren, si vamos al significado de los números, les voy a recomendar una vez más este librito, Cómo entender y explicar los números de la Biblia, por E.W. Bullinger. Es un librazo. Yo cada vez que quiero el significado de un número en la Biblia me voy con este libro. Y esta vez no es la excepción. Y miren, si hablamos del número 12, el número 12 significa la perfección gubernamental, la perfección del gobierno de Dios específicamente, porque Dios utiliza mucho el número 12 en el símbolo de la perfección de su gobierno. Vuelta, el número 10 es un símbolo de la perfección ordinal, de lo ordinario. Y es interesante que mientras la mujer tiene 2 estrellas, Satanás tiene 10 cuernos. Es ordinario, no es perfecto. No solamente el número 7 significa perfección, sino también el número 12, perfección gubernamental. El número 10, perfección ordinal. Número 7, perfección espiritual. Y número 3, perfección divina. Y interesante que Satanás se identifique con el número 10. Bueno, tenemos el número 7 y el número 10 con Satanás. Podríamos decir la perfección espiritual en lo ordinario. Vuelta con Cristo, tenemos vuelta a la perfección de su gobierno, número 12. Es un simbolismo. ¿Quieren entender un poquito más todo esto? No voy a poder poner a explicar a fondo cada uno de estos números, pero les recomiendo este libro, consígalo. ¿Dónde compra, hermano Nelson, ese libro? Pues bueno, hagan lo que hice yo. Yo me fui a una librería, cristiana, la más grande que encontré en la capital de mi país. Y bueno, ahí lo pude conseguir. Les recomiendo lo mismo, búsquenlo en Mercado Libre, no sé. Búsquenlo en el medio que ustedes puedan, ¿sí? Nada más. En PDF, que yo sepa, no existe. Lo he buscado por mucho tiempo y no existe. Voy a intentar una vez más buscarlo en PDF y si por alguna cosa lo encuentro, pues en el siguiente video les estaré informando. Pero lo dudo mucho. Es un libro bastante difícil de conseguir en PDF. En físico sí hay. Ahora, volvamos al estudio. Siempre me salgo, disculpen un poquito del tema, me emociona a veces. Entonces tenemos aquí a Satanás, las 7 cabezas, las 4 bestias de Daniel, los 10 cuernos. Bueno, ahora, si nosotros recordamos el estudio de Daniel 7, vemos que en algún momento, y la historia siempre se repite, siempre. En algún momento a la bestia espantosa le salieron 10 cuernos, ¿verdad? Sí. Después de un corto tiempo, salió un cuerno pequeño, el papado, y cayeron 3. Entonces dejaron de ser 10 cuernos. Si nosotros ya vamos al estudio de Apocalipsis 17, lo vamos a estudiar muy a fondo, un capítulo muy controversial. En el estudio de las profecías siempre ha sido el capítulo 17 de Apocalipsis, pero yo creo que es un capítulo muy fácil de entenderlo cuando le ponemos un poquito de asunto. Si nosotros vamos a Apocalipsis 17, también se habla de 10 reyes o reinos.
o cuernos, que es prácticamente lo mismo. No se olviden que cuernos significa reinos. Todo esto ya lo vimos. Gobiernan con la bestia, ¿por cuánto tiempo? Por una hora, por muy breve tiempo. Si somos estrictos en el cumplimiento profético, hablaríamos de 2 semanas. Bueno, yo creo que tal vez no sea el tiempo exacto, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pero muy poco tiempo, por una hora. Si nosotros hablamos de los cuernos que le salieron a la bestia espantosa de Daniel 7, también fue por muy breve tiempo. Las 10 tribus bárbaras se apoderaron del Imperio Romano alrededor del año 475-476, más o menos, y duraron hasta el año 538. ¿Cuántos años duraron? No duraron ni 100 años. Ni 100 años duraron, mucho menos. Y apareció el cuerno pequeño. Ahora, aquí de igual manera, los 10 reyes, y en eso, ¿quién aparece? ¿Quién gobierna sobre los 10 reyes en el tiempo del fin? La mujer sentada sobre la bestia. La historia siempre se repite. Y bueno, de esta manera está compuesto el reino de Satanás. De 7 cabezas, de 7 cabezas, de 7 reinos, divididos o gobernados ficticiamente por 10 reyes. Ya vamos a llegar a Apocalipsis 17 y vamos a entender eso un poquito mejor. Y en sus cabezas 7 diademas, 7 reinos. Ya vamos a Apocalipsis 17, insisto. Ahí vamos a entender un poquito mejor estos símbolos. Ahora, miren. Aquí se está describiendo a Satanás. Escúchenme bien. A Satanás. Ahora, todos los comentadores, la mayoría, creo que todos los que yo he leído, creo que a nadie he escuchado decir lo que yo voy a decir en este momento. Todos dicen que la bestia, el dragón, es la bestia espantosa de Daniel 7, es la bestia de Apocalipsis 13, que sale del mar, y a su vez es la bestia también que sale en Apocalipsis 17. No me gusta esa idea, no es lógica. Para ellos prácticamente por las descripciones que se dan, Satanás son esas bestias y esas bestias son Satanás. Y es un poco confuso a la final, porque si tú lees la descripción de Satanás y lees la descripción de Apocalipsis 13, prácticamente son lo mismo. Pero aquí claramente nos dice, es un dragón de color rojo. Vuelta cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13, que es el siguiente capítulo para estudiar, nos dice que es una bestia que tiene pies de no sé qué, boca de no sé cuántito, patas de lo otro, cuerpo de no sé cuán. Pero también tiene justamente esto, tiene 7 cabezas, tiene 10. Entonces, ¿qué? ¿Son la misma bestia o son bestias diferentes? Ahí viene. Satanás está simbolizado, o es simbolizado de esta manera. Un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos con 7 coronas. Esa es la descripción de Satanás. Si nosotros vamos a la descripción de las 4 bestias de Daniel 7, ¿cuál es la bestia que más se le parece a Satanás? La cuarta. La primera es un león. ¿Se parece a un dragón un león? No. ¿Un oso se parece a un dragón? Tampoco. El leopardo tenía 4 cabezas, estaba cerca, pero no, tampoco se parece mucho al dragón. La bestia espantosa no tenía 7 cabezas, pero tenía 10 cuernos. Esta se parece un poquito más. Está reflejando o se está pareciendo mucho al reino de Satanás. ¿Ya? ¿Van entendiendo? Si nosotros llegamos a Apocalipsis 13, tenemos una bestia que es casi idéntica a Satanás. Este reino está casi reflejando a Satanás. ¿Y qué es lo que ha buscado Satanás a lo largo de estos 6.000 años? Un reino que lo refleje perfectamente a él, refleje sus ideas, sus conceptos, sus propósitos, sus metas, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a llegar a Apocalipsis 13 y vamos a ver si ese reino que sale del mar se parece bastante a Satanás. Son bestias diferentes. Lo que se describe en Apocalipsis 12 es Satanás. Lo que se describe en Apocalipsis 13 es Roma papal, que se parece muchísimo a Satanás. Y finalmente lo que se describe en Apocalipsis 17, bueno, ese es el nuevo orden mundial, vamos a decirlo de esta manera, que se parece mucho, mucho, mucho más
a Satanás. Bestias diferentes, y cada bestia, cada imperio se trataba de parecer más y más a Satanás. Pero el último imperio lo va a lograr. Va a ser el imperio que refleje mejor el reino de Satanás. El reino de la tierra reflejando el reino de ¿quién? De Satanás. ¿Me hago entender? Espero que sí. Muy bien, ahora sigamos con los símbolos. Déjenme ver. Ya, muy bien, eso leí. Ya, sí, ya. Muy bien. Ahora sí, vamos al versículo 4 y dice, ¿y su cola? ¿Qué significaba cola? Simbólicamente, ¿se acuerdan la quinta trompeta? ¿Qué significaba cola? Isaías 9:15. Falso profeta, falsas profecías, alguien que está mintiendo. Diríamos en mi país, alguien lamparoso, alguien que está echando labia, diríamos así. Y su cola, sus falsas profecías, sus mentiras, sus calumnias, sus contrataciones, como lo vimos en otra descripción de Satanás en el Antiguo Testamento, arrastró, cautivó, atrapó, engañó a la tercera parte de las estrellas o de los ángeles. Bueno, ya hemos visto el significado de estrellas. Estrellas puede significar ángeles, líderes, los judíos mismos, incluso los césares. Bueno, la estrella, según el contexto, tiene su significado. Pero en este contexto estamos, ¿dónde está ocurriendo todo esto? Está ocurriendo en el cielo, ya vamos a ver por qué. Está ocurriendo en el cielo. Entonces, estas estrellas están simbolizando los ángeles. Ahora, realmente se perdió la tercera parte de los ángeles en el cielo, hablando en números literales. Parece todo indicar que sí. Porcentajes menos, porcentajes más quizás, no lo sabemos. Pero en el simbolismo nosotros vemos que la tercera parte siempre significa lo malo. Eso lo vimos en el estudio de las trompetas. Bueno, sea como sea, el universo es infinito. El universo está compuesto de millones de millones de millones de millones de millones de galaxias. Y las galaxias están compuestas de millones de millones de millones de millones de millones de millones de sistemas solares. Y los sistemas solares están compuestos de millones de millones de millones de millones de millones de millones de planetas. Así que yo creo. Es que no. Yo creo que al menos, ya por ser bastante mezquino en la imaginación, al menos cada galaxia en el universo tiene vida. Un planeta con vida, al menos. Pero no creo tampoco que sea tan poquito. Yo sé que se nos escapa esto de nuestra insensatamente, ¿no? Pero si la creación de Dios es tan infinita, porque no hay otra palabra para decirlo, y hay tantos y tantos y tantos mundos creados, ¿cuántos ángeles habrá? Acuérdense que los ángeles están trabajando, son mensajeros, están por aquí, por allá, de un planeta al otro. No sabemos también cómo eran las cosas antes de la caída del hombre, todo cambió, lo sabemos. Pero, wow, ¿no? ¿Cuántos ángeles había? Y si lo que les expliqué en la quinta trompeta lo tomamos un poquito más en el sentido que yo les expliqué y se abre la puerta del abismo y sale un montón de demonios tan numerosas como las langostas. ¡Wow! Yo no sé si alguna vez han visto una plaga de langostas. Eso es una nube, literal. El cielo se pone oscuro, ¿eh? En serio. Es una cosa increíble. Y ahora, en el lenguaje de Juan, eso era lo más numeroso que ellos conocían. Señores, el tiempo del fin va a ser una cosa increíble cuando se abre el abismo. Y ya más adelante vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que corrobora lo que les vengo diciendo. Entonces, miren, Satanás se lleva la tercera parte de los ángeles. No sabemos si es en un sentido literal o simbólico. Sea como sea, se llevó millones de millones de millones de millones de millones de seres divinos poderosos. Muy poderosos. De hecho, en el Antiguo Testamento y en las civilizaciones paganas del mundo, tenían muchas deidades. Por ejemplo,
aún hoy en la actualidad, una religión que existe es la hindú. La religión hindú tiene millones de dioses, millones. Entre los cuales hay unos que son más importantes, por usar una palabra, que otros. Por ejemplo, como la diosa Shiva y otros más. ¿Por qué tenían millones de dioses? Acuérdense que Satanás les prometió a los ángeles caídos que iban a ser dioses. Estos ángeles caídos poderosos, ¿en cuántas civilizaciones debieron haber reinado? Yo no creo que Satanás estaba en todas partes. Yo creo que a ciertas civilizaciones se le asignaron ciertos demonios o ángeles caídos para gobernarlas. Bueno, hay cosas que solamente le hemos de saber algún día cuando estemos delante de Dios y allá en el cielo. En fin. Bueno, después de Satanás jalarse la tercera parte de los ángeles, dice, el dragón se paró delante de la mujer. Ahora, volvemos una vez más al contexto en el que estamos. Estamos en el nacimiento de Cristo, estamos alrededor del año 4000 de la creación. Se paró delante de la mujer, esto obviamente es un símbolo como de desafío, que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y bueno, si recordamos un poquito la infancia de Jesús, pues hablemos de la matanza de los niños en Mateo 2. Y bueno, etcétera, etcétera. Al principio vemos que la intención de Satanás era que Jesús no llegue a la cruz, no le convenía que Jesús llegue a la cruz. Pero una vez que Cristo llegó a la cruz, la intención era, ¿qué cosa? Desanimarlo, lo cual no logró. Y una vez que Cristo murió, la intención era que no salga de la tumba, lo cual tampoco logró. Entonces, como Cristo le ganó la batalla por todos los francos, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, nos dice así. Y ella dio a luz un hijo varón, Cristo Jesús, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, según Salmos 2, 7 al 9 y Apocalipsis 19, 13 al 16. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y bueno, aquí especifica que Jesús se apodera del reino de Satanás. Le vence o vence al reino de Satanás. Bueno, da lo mismo. Y también dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí habla de la ascensión de Cristo. Cristo al lado de Dios. Esto lo podemos ver en Efesios 1, 20, 21, Hechos 8, 1 al 2, Apocalipsis 3, 21. Entonces, como les dije, Cristo le vence a Satanás, le vence por todos los francos, no tuvo nada, no le venció en nada. O sea, Satanás no le puede reclamar nada a Cristo. El que nada debe, nada teme, dice un dicho. Y encima llegó al cielo, volvió a la posición que estaba, o sea, y Satanás, o sea, perdido, se perdió, o sea, está totalmente perdido Satanás. El momento en que Cristo llegó al cielo, se firmó su sentencia de muerte. O sea, cuando Satanás fue expulsado del cielo, no estaba condenado a la muerte. Cuidado, no estaba condenado a la muerte. No podían matarlo a Satanás, de hecho. No podían hacerlo. Simplemente se lo expulsó. ¿Tú quieres hacer tu reino? Le dijeron a Satanás en el cielo. Sí, yo quiero hacer mi reino. Ya, bacán, te me vas, porque aquí solamente hay un reino. Y bueno, Satanás dijo, bueno, me voy. Se fue. Y bueno, los seres de otros mundos y los ángeles que se quedaron en el cielo dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué reino es mejor, el de Satanás o el de Dios. Tenía que demostrarse eso. Se va a demostrar, en el tiempo del fin sobre todo. Entonces, Satanás no estaba condenado a muerte. Cogió, ese es tu libre albedrío, le dijo Dios. Hijito, ahí está la puerta del cielo, nadie la ha cerrado. Se fue por donde vino. Pero ahora Satanás se condenó a muerte, pues mató al Hijo de Dios. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Y bueno, no solamente eso, también condenó a la raza humana y bueno, etcétera, etcétera. Lo estoy basando solamente en el hecho más importante de su vida. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Bueno, si nosotros cogemos la vida de Cristo, es todo un prototipo o un antitipo, mejor dicho, de la generación final y de los cristianos a lo largo de los siglos. Bueno, podemos sacar muchas lecciones de la vida de Cristo. Si nosotros nos acordamos en Mateo 2, 13 al 15,
los padres de Jesús, junto con Jesús, tuvieron que huir al desierto, Egipto más específicamente. Y bueno, Egipto es un desierto. Si no fuera por el río Nilo, pues bueno, quién sabe qué sería de esa zona. Como el Sahara, más que seguro. Y bueno, dice que allí fue sustentado por 1260 días. Bueno, Cristo no pasó 1260 días literales en Egipto, fue un poquito más de tiempo, si no mal recuerdo, en fin. Pero aquí específicamente, como estamos siguiendo una secuencia profética, nos lleva a los 1260 años que sufrió la iglesia cristiana por Satanás, la persecución, el cuerno pequeño, ya saben ustedes todo eso. Y una vez más, este factor de tiempo no nos dice 42 meses. Nos damos cuenta que cuando la Biblia es específica en el tiempo de persecución de la iglesia cristiana, dice 1260 días, no dice 42 meses. Bueno, les recalco nomás eso. Versículo 7. Ahora vamos a volver a la ascensión de Cristo. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Una vez más, hay otra batalla en el cielo. Puede ser que haya batallas en el cielo. Verán, la palabra aquí batalla puede traducirse de la siguiente manera o interpretarse de la siguiente manera. Polémica o ideas polémicas o un debate. Expliquemos. Cuando Satanás mató a Cristo en la cruz, literalmente, en el cielo, los seres de otros mundos y los ángeles se quedaron atónitos. Wow. Se dieron cuenta, esto lo vamos a leer en unas citas más adelante, al final de este estudio, se dieron cuenta del amor y la negación de Cristo, de Dios, de la deidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la vez entendieron la naturaleza del pecado y el carácter de Satanás. En ese sentido, toda simpatía, si es que se le guardaba alguna a Satanás en el cielo, acabó. Simple y llanamente acabó. Entonces, en ese sentido, Satanás, no se olviden que Satanás era el representante de este mundo. Ya lo hemos estudiado, eso lo podemos corroborar en Job, y bueno, etcétera, etcétera. Todo eso hemos estudiado. Pero ahora como Cristo pagó la deuda del hombre, murió por el hombre y bueno, etcétera, 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 ¿qué es lo que sucedió? Cristo dijo, ahora son míos, me pertenecen. Y bueno, Satanás no iba a dejar ese reino tan fácilmente, entonces se dio este debate de ideas. ¿Fue una lucha física? No lo sabemos, en realidad. No tenemos ni idea de cómo pelean los ángeles bueno, en este caso los seres celestiales, no tenemos exactamente una idea. La Biblia no describe exactamente estas escenas con detalles. Sea como sea, después de la ascensión de Cristo, Satanás se le quita el título de este mundo, se le quita el representar a los seres de este planeta. Entonces hay una lucha en ese sentido y él y sus ángeles que constantemente nos estaban acusando delante de Dios, ya no tienen lugar en el cielo. Se acabó la más mínima simpatía que tenía Satanás. En el cielo se acabó. Allí en el cielo ya no tienen casi dudas prácticamente de la maldad de la maldad y de la falla del reino de Satanás. Y bueno, ¿qué más nos sigue diciendo el pasaje bíblico? Pero no prevalecieron, no duraron mucho, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Ya no, pues ya no eran los representantes de este mundo y nada por el estilo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, Satanás, ¿no? La serpiente antigua, que nos recuerda al Génesis, llamado diablo o Satanás. Bueno, la palabra diablo significa calumniador. Satanás significa adversario, nuestro calumniador. Fue arrojado, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, eso puede ser también en un sentido simbólico. O sea, señores, caso cerrado. Cogieron el expediente de Satanás y váyase por allá. Este ya está condenado. También puede ser un símbolo de eso. Bueno, puede hacerlo tranquilamente. Los ángeles de igual manera sellaron su sentencia de muerte con ese acto. También. Tranquilamente todo esto puede tener su significado así.
Ahora, la causa de Satanás. Satanás es sentenciado al fin a la pena de muerte, cosa que no se había hecho antes. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, los seres humanos, esto están diciendo los ángeles, ha sido derribado, ha sido desterrado totalmente y sentenciado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esto podemos acordarnos una vez más de la historia de Jod, con la cual fue el segundo libro que estudiamos en el año bíblico. Pues bueno, la victoria fue de Cristo, Satanás no tiene nada que ver, se acabó. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Miren, ¿en qué contexto está pasando esto? Esto obviamente es después de la ascensión de Cristo. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por su justicia y por la palabra de su testimonio. Y bueno, por la palabra de Dios. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Qué interesante este pasaje bíblico, es muy profundo. Los han vencido por la justicia de Cristo, por su testimonio, por la vida de Cristo. No han amado sus vidas hasta la muerte, sino que han desechado sus vidas terrenales con tal de vivir vidas eternas. Esto simplemente está describiendo lo que deben de hacer los cristianos y que lo que podemos hacer, vencer a Satanás por medio de la justicia de Cristo. Cristo con su sangre pagó el precio de la salvación. Las puertas del cielo están abiertas, pase el que quiera. Bueno, el que cumpla las normas, mejor dicho. Por la palabra de su testimonio, por su vida perfecta. Cristo nos dejó con su vida el ejemplo perfecto para vivirlo y de esa manera vencer el pecado. Al punto de negarnos a nosotros mismos. El que quiera salvarse, niégase a sí mismo. Todo esto lo hemos estudiado. Y aquí está resumida esta teología en este versículo. Por lo cual, alegraos cielos, habitantes de otros mundos y del cielo, y los que moráis en ellos. Ay, y este ay es el mismo lenguaje que se utiliza para las tres últimas trompetas. Ay, una expresión de dolor máxima, de los moradores de la tierra y del mar. Bueno, ¿qué significa del mar? No está hablando que tal vez en el fondo del mar hay sirenos y sirenas viviendo, ¿no? Aunque bueno, quién lo sabe. Sino está hablando de tanto del cielo y de la tierra, está haciendo una englobación total, tanto los que viven en continentes o en islas o en todo. A eso se refiere. Hay de los moradores de la tierra y del mar, de todo el planeta Tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora miren, Satanás se le da su sentencia de muerte, el tipo tiene contadas las horas. Él está perdido. Y el otro día, verán, vi un video muy gracioso, muy gracioso. Y bueno, es un video bastante gracioso, pero a su vez dice una cierta verdad, que bueno, yo en política no me meto. Y a un señor casi de la tercera, bueno, no, de la tercera edad, el tipo creo que, no sé, tendría pongamos que tenía unos 65, 68 años. Y le hacían una entrevista de qué hacer para cambiar el país. Entonces, este hombre, que incluso es abogado, dice algo muy gracioso, pero muy indignado a su vez. Comprensible lo que dice el hombre. No aceptable, pero sí comprensible. Él dice de que cuando él cumpla 70 años, él dice que va a coger un arma y va a matar a un corrupto. Este hombre de la tercera edad dice estas palabras. Y bueno, ahí explicó un cierto procedimiento judicial para que él quede más o menos en prisión preventiva o prisión en su casa misma. Pues obviamente alguien de la tercera edad tú no le puedes meter a la cárcel, o alguien de 70 años tú no le puedes meter a la cárcel, pues lo condenas prácticamente a muerte. Entonces dice, y si cada persona dice de la tercera edad hace eso, dice, va a ver, dice, cómo cambia el país. Bueno, son palabras un poco graciosas, ¿no? Pues la corrupción en nuestros países es tremenda. Y de cierta manera, si se hicieran caso a las palabras de este señor, yo creo que sí se cambiara algo el país. Pero bueno, no es la manera de hacer las cosas. ¿Por qué este hombre, y lo dice con una convicción increíble, no me extrañaría si algún día este hombre es noticia justamente por matar a un político corrupto? No me extrañaría, porque lo dice con una convicción, a pesar de que el video es gracioso. El tipo está hablando muy en serio, al menos se ve en el video.
No me sería nada raro verlo algún día en las noticias. Pero ¿por qué el hombre dice estas palabras? Llega al punto de decir que va a matar a alguien. Eh, ¿Por qué llega a decir eso? Porque él ya no tiene nada que perder. Vivió su vida, le quedarán tal vez 1, 5, 10 años de vida. No lo van a llevar a la cárcel. El tipo no tiene nada que perder. Por eso el tipo llega al punto de decir, yo mataría a un corrupto, dice él, y en paz me voy. Yo soy abogado y el que hace eso incluso yo le ayudo, dijo él, con el procedimiento judicial de manera gratis. Así dijo. ¿Por qué dice esto? Porque no tiene nada que perder. Ya vivió su vida, ya lo ha hecho todo. Estoy poniendo un ejemplo humano. Ahora Satanás está perdido. ¿Qué tiene que perder? Ya no tiene nada que perder. Él hasta la muerte de Cristo, él tenía el chance de probar de que la ley de Dios era injusta, de que no se puede guardar la ley de Dios. Pero cuando vino Cristo, o sea, esa fue la hora más, esos fueron los 33 años y medio de su vida más largos. ¿Ah, no? 33 años vivió Cristo, a ver. Sí, 33 años, no fueron 33 años y medio, perdón. Fueron los 33 años, no, sí fue 33 años y medio, espérense, claro, primavera, sí, 33 años y medio, disculpa. Fueron los 33 años y medio más largos de su vida, o de su eternidad, mejor dicho, porque ahí se iba a decidir su destino. Pero una vez que ya se vio perdido, ¿qué tiene el que perder? No tiene nada que perder. Entonces, así como este hombre, que les cuento de este video un poco gracioso, como no tiene nada que perder, dijo, bueno, si me voy, me llevo a todos. Eso dice Satanás. Este hombre vuelta y dice, si me voy, me llevo a alguien, al menos. Y dejo haciéndole un favor a los que quedan. Las palabras de este hombre prácticamente lo que quiso decir. Entonces, es por eso que al menos a partir desde la muerte de Cristo en adelante, Satanás se empeñó en el cristianismo, se empeñó durísimo en el cristianismo. Vemos que por 4000 años, sí, por ahí hizo un par de cosas, pero nada a comparación de lo que ha hecho en los últimos 2000 años. ¿Por qué? Porque él trata de perder este pueblo. No tiene nada que perder, así que trata de hacernos perder una. La otra, de igual manera, él cree que se puede cambiar el futuro por el libre albedrío. Él cree que se puede cambiar. Entonces, de esa manera también hace lo posible, pero como ya es alguien que está perdido, no tiene nada que perder. Así que, señores, va a hacer lo que sea, lo que esté en sus manos por tratar de llevar el mayor número de personas o simplemente de tratar de cambiar su futuro. Así que el hombre viene con todas, aquí dice con toda la ira del mundo viene, ¿no? Sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Y cuánto tiempo le queda a Satanás? ¿O le quedaba? 2000 años. ¿Qué son 2000 años? Bueno, para nosotros es una eternidad, 2000 años. Pero para alguien que ha vivido quién sabe cuántos milenios, ¿qué son 2000 años? ¿Cuánto es para Dios 1000 años? Es un día. Para un ser que puede vivir para siempre, ¿cuántos 1000 años? Es un día. Para nosotros un día es un día. Pero para alguien que es eterno, no es nada. En fin, ¿qué más nos dice? Cuando vio Satanás que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, como no pudo con el hijo, ¿va con quién? Va con la madre. Y esto es muy interesante porque en lo mundano, cuando alguien no puede con una persona, ¿qué haces? ¿Qué haces con esa persona? La persona es inexpugnable. Tú no le puedes convencer de nada, tú no le puedes afectar en nada. ¿Qué haces? Vas con los que él quiere. Entonces, como no pudo con el hijo, ¿va con quién? Va con la madre. Ahora, ¿qué hijo no ama a su madre? Y fueron dadas a la mujer 2 alas del grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. Y miren, la figura del desierto ya lo vimos en el versículo
versículo 6, y aquí vamos a aclararlo un poquito más, ya que no lo hicimos ahí. Bueno, primero que nada dice que a la mujer se le da dos alas de la grande águila. En la Biblia vemos que el águila significa protección divina, eso ya lo hemos visto. Protección divina, resguardo divino, etcétera, etcétera, etcétera. A esta mujer se le da las alas del águila para que escape al desierto. ¿Cuál sería el desierto en este simbolismo? Estamos hablando de la iglesia en los 1260 años de persecución. Serían las zonas remotas del planeta Tierra. A su vez también... no, eso es la Tierra. Ya. Estamos hablando de los lugares remotos del planeta Tierra. Y a su vez el desierto siempre es un símbolo de prueba. Siempre es un símbolo de prueba. Si nosotros recordamos, Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Elías, ¿dónde predicaba y dónde vivía? En el desierto. Juan el Bautista, perdón. Elías pasó su desierto, comía de un arroyito y los cuervitos le daban de comer. Abraham pasó su desierto. Jacob, el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Siempre pasamos nuestro desierto, señores. El verdadero cristiano o el verdadero pueblo de Dios siempre pasa por la prueba. Nunca se me olviden de eso, nunca se me olviden de eso. Siempre pasamos por pruebas. Es que va a haber un rapto y todos nos vamos a ir y nadie va a sufrir nada. ¿En qué parte de la Biblia se ve a algún santo que se lo llevan sin que sufra la más mínima persecución? Sí, a Elías se lo llevaron, pero ¿qué vivió Elías? Oye, llegó al punto que estaba deseando la muerte. Desen cuenta de eso, o sea, no la pasó tan bien, ¿eh? El pueblo de Dios siempre va a pasar por el desierto, y los cristianos del tiempo del fin también vamos a pasar por el desierto. A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora se coge vuelta el lenguaje de Daniel 7. El lenguaje, al cogernos esta medida de tiempo, nos lleva a Daniel 7. Recuerden, el estudio de Daniel 7 está diciendo Juan. Ahí vimos todo eso. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, muchedumbres de gentes, muchas personas, Apocalipsis 17:15, como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río, a fin de que se la lleve. O sea, todas las naciones del mundo, vamos a decirlo así, Satanás puso a los cristianos contra todas las naciones del mundo. Pero la tierra, este es un símbolo de Estados Unidos, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sobre el río que el dragón había echado de su boca. Y bueno, alrededor del año 1492 se descubrió América, supuestamente, aunque en realidad se había descubierto mucho más antes por parte de los jesuitas, lo cual esa historia ya hemos visto varias veces. En 1492 oficialmente se descubre América del Norte, América del Sur, un lugar desierto a comparación de Europa y el viejo mundo, que era todo habitado de Europa, África, Oriente, bueno, etcétera, etcétera. El mundo civilizado, el primer mundo. Entonces se descubre ahí, Lutero empieza la reforma protestante alrededor del año 1517, más adelante se despertó la persecución cristiana. Entonces los cristianos, como ya no tenían chance, ya no tenían lugar, ya no tenían paz, mejor dicho, en Europa, muchos migraron ¿a dónde? Al nuevo continente, Suramérica y específicamente Norteamérica. Lo cual es esa otra historia muy larga, pero ahí tuvieron libertad. Ahí tuvieron libertad de culto y es por eso que a Estados Unidos, en cierto tiempo podríamos decir que Estados Unidos fue la nación de Dios. En cierto tiempo, en cierta época fue la nación de Dios. Pues el país netamente hasta el día de hoy en la actualidad se lo reconoce como un país fundado por protestantes. Es un país cristiano. Prácticamente Estados Unidos era, o supuestamente es, un país cristiano. Pero pasaron los siglos. Los jesuitas no se quedaron de brazos cruzados. Han minado totalmente la espiritualidad y la verdadera religión de Estados Unidos hasta convertirla hoy en la actualidad en la mano derecha de Babilonia, digámoslo de esa manera.
Entonces, el versículo 16 habla de cuando los cristianos huyeron a Norteamérica, donde, eh, donde los ejércitos no iban a perseguirlos para matarlos. Era demasiada labor cruzar no sé cuántos mares hasta, hasta Norteamérica para matar unos cuantos. Nadie iba a hacer eso. Así que no sirvieron de nada la gran muchedumbre que echó Satanás tras ellos, pues ellos se escaparon muy lejos de su alcance. Y el versículo final nos dice, entonces el dragón se enfureció, se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente o contra el resto de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora miren, ¿qué sucede? Dice, el dragón se llena de ira contra la mujer. Una vez escuchaba a un teólogo que interpretaba este pasaje bíblico y él decía, la mujer cayó. La mujer fracasó. Porque en el contexto de Apocalipsis 12 vemos que la mujer representa a la iglesia por los 1260 años. Pero en algún momento la iglesia cae. Incluso él decía que la mujer que aparece en Apocalipsis 17 es la mujer que alguna vez estuvo en Apocalipsis 12, o fue alguna vez la mujer que se describe en Apocalipsis 12, lo cual me parece muy coherente. Hay personas que dirán, no, esa es otra mujer, no pasa nada. Sea como sea, la mujer desaparece de la historia, más que seguro la convirtieron en una ramera, como aparece en Apocalipsis 12, y sí, yo diría que sí, totalmente sí. ¿Por qué? Mire, el pasaje bíblico, el versículo 17 es muy claro. La mujer cae en las garras de Satanás, Satanás le vence a la mujer, la convierte en una ramera. Y no es así acaso cómo se convirtió el mundo protestante hoy en la actualidad. No guardan el domingo, no creen en la inmortalidad del alma, ya no creen que el Papa es el anticristo, no son una, en el sentido bíblico, no son una ramera que está contaminado con el dragón. ¿Sí o no? La mujer perdió. Satanás la venció totalmente. Pero queda el remanente de ella. Ahora, el remanente de la mujer, la descendencia de la mujer, ¿qué tiene? La mujer tuvo, podríamos decir, más hijos, aparte de Cristo. Tiene dos señales distintivas, los cuales van a ser el punto clave. Bueno, diría yo tres, porque en Apocalipsis 14 se da una tercera señal. Vamos a decir tres, pero en este contexto aparecen dos, las cuales son claves para identificar a los verdaderos hijos de Dios, al verdadero remanente, a los verdaderos cristianos, los cuales tienen ¿qué cosa? Guardan los mandamientos de Dios. No dice el sábado, no dice solamente el quinto mandamiento, no, guardan los 10 mandamientos de Dios que fueron dados en el monte Sinaí y tienen el testimonio de Jesucristo. Y verán, solamente en el testimonio de Jesucristo aquí podemos pasar horas hablando. Cada vez que Dios iba a formar un pueblo, Dios manda profetas. ¿Sí? Cada vez que Dios quiere hacer algo gordo, vamos a decirlo así, o hacer un nuevo inicio o un nuevo pueblo, Dios manda profetas. El arca de Noé, Moisés, Matusalén, Enoc. El pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, fueron profetas. Acuérdense en el estudio del Antiguo Testamento. El nacimiento de Cristo, Juan el Bautista, un par de personas que también profetizaron de Jesús, los apóstoles mismos, Juan, que está escribiendo Apocalipsis, es un profeta, Pablo, y así se cimentó la iglesia cristiana. Vamos a la Reforma. De cierta manera, vamos a decirlo de cierta manera, hubieron profetas, están los reformadores, oye, de cierta manera estamos hablando de cierta manera, por eso era una palabra. No tal vez eran profetas, pero Dios siempre levantó a personas que representen la verdad. Pero específicamente, siempre que iba a fundar una religión o una nación, enviaba profetas. Y ahora, en el tiempo del fin, después de 1844, ¿Dios envió profetas, sí o no? Por excelencia, hermanos. Miren, si nosotros vamos a... ¿Y por qué digo profetas?
estoy hablando, y tienen el testimonio de Jesús. Y nosotros vamos a Apocalipsis, que es un capítulo que va a ser uno de los últimos en estudiar, Apocalipsis 19:10. Dice la palabra de Dios, y yo me postré a sus pies, aquí está Juan ante un ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es la profecía, es el don de profecía, vamos a decirlo así. Y cuando se fundó el adventismo, el cual defiende los mandamientos de Dios, defiende la fe de Jesús y obviamente el don de profecía, cuando se fundó el adventismo tuvo el don de profecía específicamente a través de la hermana Ellen G. de White, la cual es una mujer, primero que nada. Y bueno, la historia de ella es mega súper larga. Sería muy difícil iniciar y terminar con la vida de ella. Pero miren, les recomiendo los 9 tomos, creo que son, déjenme ver. Sí, los 9 tomos de Testimonios para la Iglesia, específicamente los primeros. Quédense con el primer libro de Testimonios para la Iglesia, ya. No se lean el resto. Con el primero ya será suficiente para entender un poquito más todo esto. Y miren, la historia es bastante larga en realidad. Les voy a tratar de hacer un mini resumen, porque hay mucho que decir. Alrededor de los años 1844, un poquito más antes obviamente, Dios levanta a Guillermo Miller, el cual descubre la profecía de las 2300 tardes y mañanas, sabemos. Guillermo Miller con unos cuantos más esperaron la venida de Cristo en 1843, no pasó. Esperaron en 1844 y tampoco pasó. Y bueno, ya saben, el gran chasco. En esa época, Ellen G. de White, si no mal recuerdo, tenía alrededor de 16 años, si no mal recuerdo. Y esta historia se describe mejor en los enlaces que les dejé en el estudio del capítulo 10 de Apocalipsis. Ahí están todas las historias en esos enlaces que les dejé, en los 2 enlaces específicamente. Entonces, Ellen G. de White tenía alrededor de 16 años. Ellen G. de White tiene una visión de que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Otros pioneros de esa época, Isaac Exon, por ejemplo, también tuvo esa visión de que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, y así tuvieron algunos. Bueno, en realidad, Ellen G. de White fue la tercera persona en ser escogida por parte de Dios para poder fundar una iglesia en esta tierra. El primero fue creo que fue William Foy, el cual era un joven. Él era era afroamericano. Y como había mucho, estamos hablando de los años 1900, había mucho racismo en esa época, él dijo, pero Señor, yo soy negro y la gente no me va a escuchar, me va a despreciar. Entonces William Foy cogió, no hizo caso. Dios dejó de darle visiones y fue después con Isaac Fox, creo que así se llamaba, cual también un joven muy bien parecido, de hecho, según las fotos que yo vi. Vuelta él dijo, Señor, el mensaje es muy duro. La gente no me va a aceptar, la gente me va a rechazar. Y de hecho, incluso, miren, bueno, ya hay muchos videos que tengo que hacer más adelante después del año bíblico. Y hay muchos videos que he hecho antes del año bíblico, videos un poco fuertes. Hay muchas personas que me decían, hermano Nelson, usted es muy valiente y es así, y es asado y cocinado. Usted tiene el valor de decir estas cosas que nosotros no nos atrevemos ni siquiera a compartir sus videos. Yo les digo que, verán, tener cierto temple no es para todas las personas. No es para todas las personas. Hay personas que, vamos a decirlo así, entre comillas, no digo nacen, sino más bien dicho, deciden adoptar esta vida, que no es fácil, hermanos. Ustedes y yo sabemos que decir la verdad no es popular. No es popular. La gente te discrimina, hablan mal de ti. O sea, no es fácil. Entonces, Isaac Fox, vamos a decirle en ese sentido, se acobardó. No aceptó.
dejó de escuchar la voz de Dios, le ignoró y finalmente Dios habló a una muchachita, una señorita, una adolescente, ni joven diría yo, de 16 años aproximadamente, Ellen G. de White. Ellen G. de White tiene 3 años, hasta donde yo sé, tiene 3 años de educación básica. Todos los que estamos viendo este video creo que somos más preparados que ella. 3 años de educación básica, de buenas a peor sabía leer y escribir. La vida de ella es muy larga, pero ella tuvo cierto incidente en la escuela que la incapacitó para poder seguir estudiando. Vamos a decirlo, que Ellen G. de White de cierta manera era discapacitada, un poquito bastante lenta en el aprendizaje, era una persona totalmente discapacitada de cierta manera. Y en ese tiempo las mujeres, acuérdense que no tenían ni mucha voz ni mucho voto. En realidad las mujeres no eran tal vez tan discriminadas como los afroamericanos, pero de igual manera no tenían la gran importancia o la gran relevancia en esa época las mujeres. Pero a pesar de eso, Ellen G. de White hizo caso a la voz de Dios y comenzó a hablar, señores. Comenzó a hablar. Incluso ella en alguna vez que se comenzó a describir ciertas visiones que ella tenía, no me acuerdo si fue Eichen Fox creo que fue, que él le dijo, yo tuve esas visiones, él se sorprendió de que Ellen G. de White había tenido esas visiones, dijo, yo tuve esas mismas visiones, pero yo me callé. Él dijo ahí en la asamblea, yo me callé, y ahí le aconsejó a ella que no se callara, que hablara, porque pues es terrible no hacer caso a la voz de Dios. Y eso es así, porque cuando Dios te da una orden y tú no le haces caso, señores, ni dormir se puede, sinceramente. Y bueno, eso es todo lo que se sabe de Eichen Fox. Hasta ahí se perdió el tipo en la historia. Creo que nunca más se supo nada de él. Bueno, sea como sea, Ellen G. de White comienza a tener visiones. Y al igual que en la Reforma, miren, ya les he hablado un poco de la Reforma, pero la Reforma, había muchas personas predicando lo mismo, la fe, somos salvos por fe. Y muchos de ellos nunca se vieron las caras. Nunca se vieron las caras, creo que nunca vieron ni siquiera un retrato de ellos, de los mismos que predicaban ese mensaje. Y era increíble, acá en Inglaterra uno hablaba de la salvación por la fe, acá en Alemania igual otro, y acá en Polonia también, y así en Escocia otro. ¿Qué pasaba? Nunca se veían estos tipos la cara, ni se conocían, ni sabían lo que predicaban, y todos predicaban lo mismo. En la época de 1844 en adelante comenzó a haber este movimiento. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Entonces se levanta Ellen G. de White, se levantaron por acá otros más, comenzaron a conocerse y ahí recién se viene a formar prácticamente lo que es la denominación adventista. Es una historia muy larga y muchos detalles más que estoy pasando por alto, estoy resumiendo simplemente. Ahora, cuando se forma la iglesia adventista, y en esa época había unas cuantas iglesias, y después del Gran Chasco comenzaron a haber muchas más todavía. Como toda organización política, religiosa, de negocios o de lo que sea, siempre se necesita una base, una doctrina, reglas, normas, principios, llámelo como quieran. Y justamente esto pasó con el adventismo. Entonces, de una manera muy específica, nosotros hoy en la actualidad tenemos las 28 creencias, las cuales no fueron simplemente declaradas por estudios humanos, no fueron simplemente por personas muy privilegiadas, que sí lo hubieron, que por ahí entendían la palabra de Dios y iban sacando las creencias como les salía. No fue así. De hecho, hay ciertos escritos de Ellen G. de White que afirman que ellos prácticamente se desvelaban noches enteras tratando de entender ciertos asuntos bíblicos. Y en la actualidad nosotros todo lo tenemos masticado. Sí, todo lo tenemos masticado, hermanos. Todo lo tenemos digerido, todo lo tenemos fácil. Esa es la verdad, hermanos. Y no es por sonar grosero, pero esa es la verdad. Vuelta a ellos, no. Ellos recién estaban descubriendo la palabra de Dios. Yo les dije que para llegar a la conclusión de que Cristo murió en el año 31, hubieron, si no mal recuerdo, 10 o 20 años creo que fue, 20 años de estudios para saber exactamente la fecha en la que Cristo había muerto en la cruz. 20 años para saber un año. Eso es estudiar la palabra de Dios. Entonces ellos estudiaban la palabra de Dios noches enteras, sabían verdades que no llegaban a comprender. Y entonces es ahí cuando el Espíritu Santo actuaba sobre la persona de Ellen G. de White.
y mostraba la verdadera interpretación de estos pasajes bíblicos o de la verdad que ellos trataban de entender. Hay muchas personas hoy en la actualidad, verán, el otro día me estaba llegando un enlace. Este enlace decía descodificando Ellen G. de White. Yo sinceramente, a mí me envían matutinas, lecciones de escuelas sabáticas, reflexiones, un montón de cosas que yo nunca reviso. Esa es la verdad, nunca reviso porque, hermanos, si yo me pusiera a revisar cada audio, cada enlace y cada video que me mandaran, hermanos, literalmente me faltaran más de 24 horas al día para poder ver todo y escuchar todo el material y leer todo el material que me manda. Siempre veo lo que, entre comillas, para mí es más relevante para mí. ¿Ya? No estoy despreciando la escuela sabática ni las matutinas, son la palabra de Dios, pero yo tengo mi propio estudio personal, así que sigo mi estudio personal. Y bueno, gracias a las personas que de buen corazón me envían esas cosas, pero lastimosamente no las puedo seguir. Entonces, miren, me enviaron tantas veces un enlace que ya me llamó un poco la atención. El mismo enlace, y decía, aquí pasa algo. Y cuando a vos te envían algo muchas veces, como que la cosa trae algo bueno o algo malo. La mayoría de las veces es algo malo. Cogí, la curiosidad mató al gato. Vamos a ver qué es este video. Abrí el video y vi una señora bastante arreglada. Bueno, cosa de cada cual. Pero bueno, desde ahí ya, o sea, dicen que no hay que juzgar un libro por su cubierta, pero bueno, si la cubierta es así, ya te puedes más o menos ir haciendo una idea de cómo es el libro. Y bueno, yo ya me di cuenta por dónde iba este asunto. Entonces cogí el video, lo descargué. Me fui a trabajar a mi negocio y comencé a ver el video. Lo puse en aceleración rápida para poder alcanzar a verlo, pues son muchas cosas que veo en un día. Y bueno, en pocas palabras, esta mujer decía que Ellen G. de White era amazona. Bueno. Y bueno, dije entre mí, otra locura más. Mostró imágenes de dónde fue sepultada Ellen G. de White. Mostró que supuestamente el cadáver de ella se había tardado 3-4 semanas en ser enterrado. Mostró ciertas portadas de ciertos libros o cierta publicidad de la iglesia adventista. Bueno, mostró unas cuantas pruebas más. Primero que nada, vamos con la cuestión del obelisco que se ve sobre la tumba de Ellen G. de White. Primero que nada, no es un obelisco, es un monolito. Y un monolito y un obelisco son muy diferentes, ¿sí? Porque un obelisco es, bueno, ya saben lo que significa un obelisco, tiene mucho significado, el sol, la parte, el órgano reproductor del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Adoración solar, al dios Nisicuantito, etcétera, etcétera. Un monolito, vuelta, es como una conmemoración a alguien. Y en esa época se hacían muchos esos monolitos. De hecho, no solamente la tumba de Ellen G. de White pueden ver un monolito. Hay muchas tumbas en las cuales pueden encontrar cosas así. Es muy diferente a la tumba de los testigos de Jehová o al de los mormones, en los cuales creo que ahí está una pirámide. La cosa ahí cambia un poquito, ¿ya? Pero en la tumba de Ellen G. de White había un monolito, lo cual era un símbolo conmemorativo que se hacía en esa época a ciertas personas a las cuales se las quería recordar. Ahora, con respecto a cuánto tiempo se tardó en enterrarse Ellen G. de White, yo desconozco, no voy a opinar lo que no sé, pero yo creo que es irrelevante que uno lo entierren a la semana o a las 3 semanas o a las 4 semanas. Yo creo que es algo irrelevante. Eso no me convierte a mí en satánico. Con respecto a ciertas imágenes que se veían de ciertas cosas, de cierta propaganda que hace la iglesia adventista, bueno, eso sí es debatible. Porque la iglesia adventista hace mucho tiempo que ya ha sido, vamos a decirlo así, infiltrada. Y por boca de más de uno y de muchas cosas que yo me he enterado, que tampoco las he publicado porque no creo que, bueno, no son muy edificantes en realidad. Sí, eso sí, realmente hay que reconocerlo. Hay muchas cosas malas que se están haciendo en la iglesia adventista. No voy a decir que no. Pero bueno, miren, hablando un poquito de ese video. Ahora,
Yo he visto muchos videos en los cuales dicen que el Engedeguay era una bruja, que en el Engedeguay se encuentra el 666 y en el Engedeguay, bueno, no sé, ya, un montón de cosas. Ahora, hasta el día de hoy, 25 de julio del año 2020, nunca he visto un video donde se coja, no sé, el conflicto de los siglos, el camino de Cristo, el deseo de todas las gentes y digan, miren, este libro dice en esta cita, bla, 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 XXX, Y, pero en la palabra de Dios dice ABCD, es muy diferente de lo que dice esta señora a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hasta el día de hoy nunca he visto un video así. Yo me muero. Pasan los años y por hacerme daño a mí, sobre mi tumba ponen una pirámide con el ojo que todo lo ve. Todos los que llegan ven mi tumba y dicen, uy, ve, el hermano Nelson ha sido Illuminati, o ha sido jesuita, o no sé qué. Pero tienen todos mis videos en la red y en ninguno de ellos doy la más mínima ocasión a que yo sea un infiltrado o todo lo contrario. Sino todo lo contrario, realmente lo que se ve en mi tumba no refleja lo que yo demostré en todos mis videos. De igual manera, la tumba del Engedeguay o cuánto tiempo se tardó el Engedeguay en sepultarlo, lo que sea, no refleja en absoluto lo más mínimo de los escritos de ella. De hecho, ella incluso habló en contra de las organizaciones secretas. Ella denunció muchas cosas. Y ni uno de todos sus escritos contradice la palabra de Dios. Si hablamos de la salud, esta señora también decía de que ella flageaba ciertos escritos de cierto doctor de esa época, que ella flageaba, decía, que realmente no era la revelación divina. Ahora, el Engedeguay escribió algo muy importante, que hoy en la actualidad la ciencia lo reconoció. La carne produce cáncer. ¿Hace 100 años se sabía eso? ¿Sí o no? Dígame. ¿Flageó algo ella? Señores, ahí está. A veces se coge solamente las cosas que convienen y no las que no convienen. Volviendo con la historia del adventismo y defendiendo un poco al espíritu de profecía. Hay mucho más que decir, pero vamos a dejarlo ahí. La iglesia de Cristo tiene el testimonio de Jesucristo, tiene el espíritu de profecía, tiene el don de profecía. Y nuestra iglesia fue fundada y lo que tenemos hoy en la actualidad, las verdades que tenemos hoy en la actualidad han sido gracias al don de profecía. Si la iglesia adventista no hubiera tenido el don de profecía, sería simple y llanamente una iglesia más en el montón con medias verdades. Porque ustedes van a toditas las religiones fuera del adventismo y todas tienen verdades a medias. Verán, por ejemplo, una religión que se parece muchísimo al adventismo son los testigos de Jehová. Pero así como en ciertas cosas creemos perfectamente, somos duales en ciertas creencias, de igual manera en otras, cero a la izquierda. Se quedaron ellos con cierta parte de la verdad y el resto naranjas, limones y mandarinas. Por este pasaje bíblico nosotros también sabemos que la iglesia adventista es la iglesia de Dios, mis queridos hermanos. Hay mucha historia que contar. Les recomiendo que se vayan al estudio de Apocalipsis 10, vayan a los enlaces que dejé en ese capítulo y los vuelvan a ver si es que ya los vieron. Y si no los han visto, pues con mucha más razón véanlos, por favor, ¿sí? La iglesia del tiempo del fin iba a tener el don de profecía y nosotros lo tenemos demostrado con el Engedeguay en los más de 100 libros y más de 100,000 páginas que dejó escrita ella. Oigan, y hay tanto que decir con respecto a ello. O sea, hay muchos videos que yo he compartido de muchas cosas que ella escribió y que hoy en la actualidad nosotros los podemos ver. Señores, la evidencia sobra, pero el que quiera creer una mentira, que la crea. Eso es cosa de cada cual, mis queridos hermanos. Y bueno, terminamos simplemente ahí con respecto al don de profecía. No vamos a hacer más larga la historia. Tendríamos que hacer todo un tema aparte acerca de toda la biografía y de todos los eventos y todas las fechas y todos los acontecimientos que pasaron alrededor de los años 1844 en adelante, pero no lo vamos a hacer así.
pues no es parte del estudio, podríamos decirlo así. Y bueno, algo también muy importante, de que todo este movimiento se dio en Estados Unidos. Hablamos en el versículo 16 que Estados Unidos fue el refugio de los protestantes. Y vemos que justamente ahí fue todo el movimiento adventista, todo el movimiento millerita, el nacimiento de la iglesia adventista como tal. O sea, la iglesia adventista, si nosotros podríamos hacer un tema tranquilamente a fondo de la iglesia de Cristo, de la iglesia adventista como la iglesia de Cristo. Oye, hay tantos factores que habla Apocalipsis y otros libros más de la formación del movimiento adventista. Y podemos comparar cómo se formó la iglesia adventista y cómo tenía que formarse la iglesia de Dios. Y vamos a ver que son totalmente compatibles. La iglesia adventista es la iglesia de Dios. Solamente les puedo decir eso. Ya es cosa de nosotros si queremos profundizar más en este tema. Termino con las siguientes citas. Nos dice así: Satanás fue arrojado y estableció un reino en este mundo, y a partir de entonces siempre ha estado luchando incansablemente para apartar a los seres humanos de su lealtad a Dios mediante engaños. Bueno, usa el mismo poder que utilizó en el cielo, la influencia de una mente sobre otra. Interesante, la influencia de una mente sobre otra. Los hombres se convierten en tentadores de sus prójimos. Piedras de tropiezo. Los poderosos y corruptos conceptos de Satanás son albergados y ejercen un poder dominante y compulsivo. Los hombres, bajo la influencia de esos conceptos, se unen entre sí en alianzas malignas. Y en otro pasaje bíblico, el G. de Way dice, en organizaciones secretas, las cuales están preparando la aparición de Satanás en esta tierra como el anticristo. Él, Satanás, declara que no puede someterse para estar bajo las órdenes de Cristo. Miren qué interesante cuando leí esta cita, yo nunca había leído esto. Satanás no quería someterse a la autoridad de Cristo, que solo obedecerá las órdenes de Dios. Qué interesante. Qué interesante. Esto me recuerda mucho a las personas que rechazan a cierta parte de la deidad. Es que el Espíritu Santo es una fuerza. Es que solamente hay que bautizarse en el nombre de Cristo, y el Padre y el Espíritu Santo. Rechazas a uno, rechazas a todos. Y miren, ¿qué dijo Satanás? A Cristo yo no le hago caso. Yo le hago caso al Padre. Yo le hago caso a Dios. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios, mis queridos hermanos. Los ángeles buenos lloraban al oír las palabras de Satanás y al ver cómo desprecia seguir la dirección de Cristo, el supremo y amado comandante de los ángeles. El Padre decide el caso de Satanás y declara que debe ser expulsado del cielo por su atrevida rebelión, y que todos los que se unieron con él en su rebelión deben ser expulsados con él. Entonces hubo guerra en el cielo. Cristo y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles, pues estos están decididos a permanecer en el cielo con toda su rebelión, pero no prevalecieron. Cristo y los ángeles leales triunfaron y arrojaron del cielo a Satanás y a sus rebeldes simpatizantes. Ahí está, se rebelaron, fueron expulsados, simple. La expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. Lo que ya analizamos. El plan de redención siguió adelante a pesar de la persistente oposición de Satanás. El hombre fue estimado de suficiente valor para que Cristo sacrificara su vida por él, algo que nunca entenderemos. Como Satanás sabía que el imperio que había usurpado al fin sería arrebatado, resolvió ahorrar esfuerzos para destruir al mayor número posible de las criaturas que Dios había hecho a su imagen. Ya vimos eso. Odiaba al hombre porque Cristo había manifestado por él tal amor perdonador y tal compasión, y se preparó ahora para hacerlo objeto de toda clase de engaños por los cuales pudiera perderse. Se entregó a su obra con más energía debido a que su propia condición era desesperada. Wow. Miren, aquí me queda una pregunta a mí en el aire. Aún después de la expulsión de Satanás en el cielo, ¿podían salvarse? Quizás si Satanás hubiera actuado de otra manera antes de la muerte de Cristo, no matándolo obviamente, hubieran tenido la oportunidad de incorporarse en el plan de salvación. Quién sabe, ¿no? Pero el hecho de
de que Satanás hizo caer al hombre y todo, no actuó de la mejor manera. Quizás si Satanás nunca hubiera hecho caer al hombre y hubiera actuado de otra manera, quizás hubiera hecho algún plan de salvación para él, ¿no? No sé, que es una pregunta un poco profunda, queda en el aire, no sé cómo responderla. Satanás se separó de raíz de los afectos del universo cuando consumó su enemistad contra Cristo, hasta el extremo de hacerlo colgar de la cruz del Calvario con el cuerpo herido y magullado y el corazón quebrantado. Entonces se vio que Dios había procedido con abnegación, entregándose en su Hijo por los pecados del mundo. Porque amaba a la humanidad, el Creador fue revelado en el Hijo de Dios infinito, así que contestó para siempre la pregunta, ¿puede Dios ser abnegado? O sea, cuando Cristo murió en la cruz, el carácter de Cristo totalmente vindicado y el de Satanás condenado. Cristo era Dios y condescendió en hacerse carne, tomó la humanidad y se hizo obediente hasta la muerte para poder ser sometido al sacrificio infinito. Amén. Y las últimas citas nos dicen, todos los que quieran pueden ser vencedores, esforcémonos fervientemente para alcanzar la norma puesta delante de nosotros. Cristo conoce nuestra debilidad y Él podemos ir diariamente en busca de ayuda. No es necesario que ganemos fortaleza para un mes por adelantado. Debemos vencer día tras día. Oye, qué interesante, ¿eh? Día tras día. ¿Cuántas veces nos hemos descuidado un día y hemos dicho, bueno, no pasa nada, es un ratito nomás? Bueno, ¿y si solamente pruebo? ¿Qué pasó después? No, hermanos, no digamos tampoco, otra que también hacemos. Bueno, mañana sí lo logro. Hoy día, solamente hoy día. Y ese solamente hoy día, ¿cuántos días son? Nos convertimos en vencedores, ayudando a otros a vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. La observancia de los mandamientos de Dios producirá en nosotros un espíritu obediente y Dios puede aceptar al servicio que es hijo de tal... Y Dios puede aceptar el servicio que es hijo de tal espíritu. Amén. Entonces miren, ¿cómo podemos vencer al pecado? Ayudando a otros a vencer el pecado. Pues para poder hacer eso también tenemos que ser ejemplos a esas personas. Bueno, en fin. Y la penúltima cita nos dice, las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos. Esta cita les quería leer. Que se han entregado bajo el dominio de Satanás. Esto es en el tiempo del fin. Y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio de Cristo, ¿no? Ante Pilato. El rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados, escuchen, los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitaciones de dragones o de demonios. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de mal, hombres que reflejan la imagen del diablo. Ahí está lo que les vengo diciendo desde hace rato. En algún momento, cuando llegue el clímax del tiempo del fin, y los que acepten la marca de la bestia, la acepten, ellos van a ser poseídos por demonios. Aquí lo dice la cita. Van a reflejar la perfecta imagen de Satanás. ¿Qué más nos dice? El gran conflicto que ahora se está llevando a cabo no es solamente una lucha del hombre contra el hombre. De un lado está el príncipe de la vida actuando como súbdito y fiador del hombre. El otro, el príncipe de las tinieblas, con los ángeles caídos bajo su manto. O sea, es una lucha espiritual. Mis queridos hermanos, espero que les haya gustado el video. Disculparán si estuvo un poco extenso, un poco confuso, espero haber sido claro. Y bueno, una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. De igual manera, no se olviden de irse a los enlaces de la descripción de este video. Vayan a diagramas, están todos los diagramas. No se olviden de ir a los enlaces que dejé en el capítulo 10 para saber un poco más de la historia del adventismo, cómo se fundó y todo eso. De igual manera, tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar.
Todos los que me quieran aportar con granito de arena, muchas gracias. De igual manera les dejo un enlace para PayPal en la descripción de este video. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.